Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Daniel López Marijuán, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. El primer tema que le planteamos a nuestros invitados a debatir es la celebración en las aguas de la Bahía de Cádiz del Campeonato de España de Sail GP, como dicen los finos, del Gran Premio de catamaranes o los catamaranes voladores, esos barcos tan llamativos que parece que van sobre el agua y que ha tenido una gran repercusión en la ciudad, y hay debate sobre el grado de repercusión que haya tenido fuera de la ciudad. Yo, si se me permite el comentario personal, tuve ocasión de verlo en la BBC. Es decir, la BBC salió Cádiz y salió la competición, ¿no? Ya no sé, he leído por ahí que en el New York Times también salió y en otros medios de comunicación, ¿no? En todo caso, es una competición muy llamativa y parece que la respuesta del público ha sido importante. Otra cosa es cuánto ha costado. Parece que el Ayuntamiento de Cádiz ha puesto 100.000 euros, aparte de prestar todo tipo de apoyo logístico. La Diputación me parece que ha puesto 200.000 euros. Y ya no sé cuánto ha puesto la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. Ya es lo que recabamos nuestros invitados, si ha merecido la pena. Bueno, yo creo que esto es una epifanía de Cádiz. Creo que esto es una... O sea, Cádiz debe mirar esto y decir, pero bueno, esto lo tengo yo que hacer todos los meses, ¿no? Sí, como hay muchas clases de veleros, está el GP, el Jopi, el Papi, el que sea. Sí, pero tan pues, espectaculares no tanto. Es una cosa que habría que hacerlo, que no pase tanto tiempo entre una regata y otra, porque está claro que Cádiz es un palco escénico maravilloso para este tipo de cosas en el mar. O sea, mira por dónde no hay suelo industrial, no hay suelo ni para una maceta, pero hay un mar enfrente de la ventana, que es un extraordinario mar para hacer todas estas cosas y que tiene una repercusión económica, de imagen, de proyección de la ciudad, y que todo eso puede ser evidentemente una excusa, un pretexto para vender. No me gusta la palabra, pero bueno, lo dice casi todo el mundo, ¿no? Promocionar lo que es la cultura de Cádiz, la gastronomía, la ciudad, sus calles, su gente, su historia, su pasado, su futuro. Todo eso que vale 100.000 euros, me parece una ganga. Por 100.000 euros de que haya puesto Kichi, para esto es una ganga. Porque o sea, lo que se recibe en valor de imagen, en ganas de que la gente venga a la ciudad a ver, es que es una cosa extraordinaria, una epifanía, vamos. Yo podría por poner alguna pega, porque por supuesto en el ámbito de la repercusión y de la difusión está claro que se tiene, porque son determinados deportes que efectivamente tienen sus seguidores en todo el mundo, y es muy difícil que una competición de este tipo no tenga una gran difusión. Por lo tanto, eso, los números se podrán discutir, pero está claro que existe, está y así es, ¿no? Por lo tanto, eso es bueno para nuestra ciudad y que nos hayan conocidos en más sitios y que seamos referencia. Lo que ha hecho en falta es más organización del ayuntamiento, y falta... Es que si entre un acontecimiento y otro acontecimiento pasa mucho tiempo, claro, no se puede crear una infraestructura que esté preparada. Claro. Pero bueno, debería haber un núcleo, por lo menos un núcleo que esté siempre moviendo esto, ¿no? Claro, pero funcionario tiene el ayuntamiento para hacer prácticamente esto. Bueno, salía en prensa que esto se iba a hacer, pero no ha habido un plan estratégico anterior de difusión, precisamente para ir calentando motores como se suele hacer. Y también quizás lo hemos sido porque tenemos muy cerca la pandemia y todo eso haya repercutido negativamente en las gestiones de los distintos estamentos, pero nosotros tendremos que aprovechar, como lo haría cualquier ciudad, ¿no? Pero nosotros más, en intentar sacar rentabilidad, sacar dinero al gobierno, a la Junta, con tiempo, con el pretexto
de estos acontecimientos, que es para los que se aprovechan, ¿no? Es un poco igual que se ha hecho en otros acontecimientos, con la gran regata. Yo echo en falta la organización local, porque entiendo que, vamos, del propio ayuntamiento, creo que ha sacado poco rédito, repito, porque ha estado en un segundo plano, igual que me imagino que el resto de las instituciones, pero podía haberse lucido más como ayuntamiento organizador. Sí, pero es que a lo mejor la regata es una cosa de derecha. ¿Entiendes o no? Bueno, No vamos a responder la provocación de Enrique, pero sí, efectivamente mereció la pena, respondiendo a la pregunta de Fernando, por supuesto que sí, ¿no? Y además es el tipo de turismo que habría que potenciar en Cádiz, efectivamente, el turismo, llámase de regata, turismo deportivo, turismo náutico, etcétera, ¿no? Y que está insuficientemente desarrollado por lo que dice Emilio, efectivamente, no hay plan turístico, no hay plan turístico hotelero y se sigue elaborando. Entonces, si tuviéramos ese marco de actuación y tal, hubiéramos podido programar efectivamente los eventos y complementarlos con otro tipo de turismo que también necesita Cádiz y que también hay que promocionar: turismo gastronómico, turismo cultural, turismo de congresos, muy importante, turismo de naturaleza, pero eso falta algo que lo ordene, ¿no? Porque pues, no puede ser a golpe de improvisación. Claro. Tenemos una... Y el Levante también, que hizo un levantazo magnífico ese día, ¿no? O sea, todo fue absolutamente miel sobre hojuelas, ¿no? Pero faltó efectivamente ese plan que lo ordenara y lo regulara, y falta también infraestructura náutica. También tiene razón Emilio. Por ejemplo, dependemos mucho de Puerto Serri, pero por ejemplo, la infraestructura y los servicios náuticos que ofrece, por ejemplo, el puerto de Cádiz son insuficientes a nivel de reparación, mantenimiento, tal y cual. Entonces, ese tipo de industria, que no deja de ser una industria, efectivamente también habría que potenciarla. Y corrijo también a Enrique, Cádiz no le falta suelo industrial, lo que necesita es suelo industrial que esté desarrollado, pero el suelo está infrautilizado y está ocioso, como dicen ellos, pero el suelo industrial claro que tenemos, el problema es que no tenemos industria, no suelo, ¿eh? Ah, sí, hay bueno, industria, sí. Claro, zona franca exterior y zona franca interna. ¿Para cuántas fábricas hay? Para muchas fábricas. Fíjate solamente, por ya ejemplo... las fábricas no... Fíjate, por ejemplo, Tabacalera, o sea, que no es suelo industrial allí. Y la parte que está diciendo de infraestructura, ahora afortunadamente parece que la nueva Junta Directiva del Club Náutico de Cádiz parece que ha conseguido desarrollar temas, porque lo única, yo digo porque en muchas ocasiones incluso he estado con inversores hablando con autoridad portuaria, porque lo de la empresa pública de Puertos de Andalucía, no sé cómo no fue de lo primero que se quitó ya Juanma Moreno, porque eso es un desastre absoluto que no hace absolutamente nada. Y lo único que puede traer la iniciativa privada, que ha habido varias conversaciones con inversores, después no han ido. Yo espero que ese club náutico sí lo empuje para que se desarrolle la parte de Puerto América en unas condiciones más competitivas, que pueda, como tú bien dices, que no ir a Puerto Serri. Exactamente, porque los servicios... Por ejemplo, se va a hacer un hotel en la punta de San Felipe. Bajará a Rafael primero. ¿Qué comentaba? No, la punta de San Felipe. Que como célula de reflexión después del gran éxito de la regata, sí, se va a potenciar de una vez y se va a iniciar todas las obras en la punta de San Felipe para que haya el hotel, la infraestructura adecuada. ¿Esa va a ser una derivada inmediata del éxito o el éxito nos echamos a dormir ya con el éxito? Bueno, yo creo que el éxito ha sido de visto y no visto. A mí me ha extrañado muchísimo el poco tiempo desde que hay información y noticias públicas sobre esta gran regata de catamaranes y su ejecución, poquísimo tiempo. Cuando hay las concentraciones de grandes veleros y las regatas clásicas que están viniendo a Cádiz, se sabe con mucho tiempo de antelación y hay que tener muchas reuniones con todos los organismos para coordinarse y tal. Y esta ha sido muy próxima, las primeras informaciones, muy próxima al acontecimiento. Tan próxima que a mí me extraña que no haya habido información vinculada a la aportación económica de las instituciones. Claro. Es decir, no ha habido hace 3 meses que el ayuntamiento aprobara un gasto reclamado por la empresa de los catamaranes. La Diputación lo mismo. ¿Qué pasa? Que la empresa ha venido con el espectáculo cerrado y ha ido por las instituciones diciendo o se aporta o yo no realizo esto. A mí me hubiera gustado más que las aportaciones económicas hubieran venido con publicidad y hubieran dado paso a un conocimiento público de cómo iba a ser el evento, cómo se iban a repartir los gastos.
Es que a mí me da la sensación... Derecha, ¿no? La regata es una cosa de derecha, ¿no? No, es una cosa que a diferencia... izquierda tampoco es, ¿no? No, yo te pregunto. No, ¿Tú qué crees? Por favor, Te respondo. por favor. Muy Es una izquierda, energía- Pero tú no eres gallego. No, Enrique, es una energía limpia, es la energía eólica. O sea, No, es pero- una energía de los ecologistas, ¿no? Por el consumo te refieres. Claro, y consumo... Haga usted el favor de dejar terminar a don No, Rafael, yo lo- que ¿Qué pasa, oye? ¿Qué que los pasa? supertacañones tienen que hablar. Que de este acontecimiento, yo creo que es un espectáculo montado por una empresa. Ni regata, ni naciones, yo creo que todo eso es un cuento. Mi sensación visto desde fuera. Es decir, que es un circo que va de ciudad en ciudad montando como en los circos, dice, y ahora el espectáculo de... La mujer barbuda. El espectáculo que viene desde Rusia, no sé cuánto, el espectáculo que viene desde Australia, y entonces viene la empresa que tiene el espectáculo y monta una caseta y le pone la bandera de Austria, Sí. de Estados Unidos, Para de darle carácter Japón, internacional. para dar un carácter internacional, pero yo creo que es una empresa que tiene un montaje de un espectáculo y lo vende como... Entonces, al ser una empresa, lo hace para tener beneficios económicos, Claro. no para promocionar ciudades, Bueno. ni la hermandad entre naciones. Ese es el tema que yo quiero conocer, ese, porque en función de ese tema están las aportaciones de las instituciones, cuándo se le pidió, cómo se le pidió, qué aportación económica hay, para tener cálculo de si ha venido a ser un agosto económico o si aún así conviene porque a la ciudad ha dejado una actividad económica y empresarial importante en la hostelería, en los hoteles, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo he hecho en falta, y la rapidez entre la información de que eso iba a ocurrir y los días de regata ha sido muy corta, porque ha sido, yo creo que un espectáculo cerrado y hecho, que se va por ciudades. Las regatas de los grandes veleros no tienen absolutamente nada que ver con esto, no tienen nada que ver. Es una organización internacional que contacta con veleros de distintos países, que es verdad, que muchos de ellos son buques escuela, es otra cosa que no tiene nada que ver, y esto ha sido un circo, no necesariamente en el peor sentido de la palabra, un gran espectáculo que ha venido como un negocio cerrado, Luego esa parte es la que a mí me gustaría conocer más para tener un criterio sobre la cosa. ¿Sabes qué ocurre? Que precisamente donde está la torpeza es si ese circo, en el buen sentido que dice, se hace falta por parte de la organización municipal. Voy a enterarme de qué va esto y a ver qué le podemos sacar. Sin embargo, yo creo, parece, ¿no?, por la rapidez, que como de esto no sé, y tampoco tengo muy claro si esto es de derecha o de izquierda, bueno, yo doy el dinero porque parece que va a venir gente y me quito de en medio. Hombre, y la señora de Diputación es que a lo mejor calculó mal el tema de la elección de compromisarios, y entonces a lo mejor pensó que iba a hacer antes y eso le iba a repercutir. Pero mira, Emilio, hubo un tiempo, hace ya años, que existía en Cádiz una cosa que se llamaba el Trofeo Carranza. Sí, señor. Sigue existiendo. Bueno, pero yo me refiero a in hilo A los tempore. auténticos. Contra un a los trofeo. que eran Y venía ¿Cómo el ahora? Santos de Brasil, Sí, el sí. Atlético Antes de de- Madrid. antes, después, O sea, antes del los 75. grandes equipos del mundo venían aquí, ¿no? Y eso lo hacía la ciudad de Cádiz, Claro. a través del ayuntamiento y el Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Sí, señor. Ellos, bueno, ¿y por qué la ciudad de Cádiz, con sus empresas, con lo que sea, no construye el propio espectáculo? Que no es el Yale, que sea otro, pero que esto, la reflexión sobre el éxito de esta, que bueno, si es una empresa, estupendo, una empresa, pero la empresa tiene, si se puede la ver definición de la empresa es ganar dinero, si pierde dinero desaparece la Los empresa. eventos promocionales, por ejemplo, como la Fórmula 1 que se afincó en Valencia, por ejemplo, una ruina absoluta económica y política para la ciudad. Sin embargo, este evento, aunque sea mucho más modesto y tal, sí ha revertido, por ejemplo, en beneficios no solamente de imagen, sino en beneficios definitivos de lo que significa para la ciudad de Cádiz, la creo que ha bahía de tenido- Cádiz. Las carreras de que- moto y de que cosas no ha de sido- Jerez no ha sido una son muy rentables, ¿no?, para toda la Sí, provincia. pero si al final estamos en lo que decíamos, que coincidía con Daniel.
tiene que haber la importancia de la industria turística, que ya está claro que es así, pues tiene que haber un plan estratégico con una serie de estudios, de análisis, de qué se quiere y evidentemente, igual que se refiere Rafael, oye, que ahora temas que se pueden organizar desde la propia ciudad y con elementos de la ciudad, y otro que sean Trofeo de regata Kishi González. Sí. Trofeo de regata Kishi González. Yo desde aquí quiero, en este asunto y en este momento, felicitar a doña Teófila Martínez, porque ha tenido que ser la autoridad portuaria la que primero se ha enterado, la que estaba ahí, y sin embargo no ha aparecido, no ha tenido protagonismo, no ha salido a la luz pública diciendo voy a pedirle a la Diputación y al Ayuntamiento que colabore con un espectáculo que vamos a montar en el puerto. No, ha estado prudente, ha estado, yo creo que mirando intereses generales, etcétera. Así que una línea a seguir, doña Teófila. Muy bien, pues por lo menos me uno a don Rafael. Vamos a cambiar de tema. Quería conocer vuestra opinión sobre la decisión del Consejo de Ministros, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Defensa, que ha encargado la construcción de un buque de acción marítima, me parece que es el 8º buque de acción marítima, a los astilleros de Puerto Real. En este caso es un buque que va a tener una nueva tecnología capaz de rescatar submarinos o tripulaciones de submarinos, o algo así. Puede ser una línea en el futuro a seguir, y supondrá como 3 años de trabajo en el astillero de Puerto Real. Bueno, yo lo que espero es que, primero, importantísimo para la ciudad, para que haya más trabajo en ese sector, por lo tanto ahí yo creo que es indiscutible, y como se tarda 3 años, pues bueno, espero que ya no esté Pedro Sánchez el mentiroso, el primero. No hablamos de Pedro Sánchez. Si te lo digo, porque si después dice que ese buque va a rescatar, no sé qué, a lo mejor después habrá el sector del dinero que diga, no, pero si rescatan que vayan mujeres, que vayan hombres, pero si llevan un perro que vaya maestrado. Entonces espero que eso sea después. Bueno, yo quiero decir algo, ¿no? Yo creo que la historia de la construcción naval militar en España es antigua, y más en esta zona. Desde el Real Carenero de San Fernando, las primeras carracas, las primeras buques, es muy antigua. Y entonces, si se conoce un poco, yo no soy especialista para nada, ¿no? Conozco muy poco, pero ha tenido el Estado, el Reino de España, ha tenido una conducta sobre la construcción naval militar de guadiana, ¿no? De entrada y salida. Entonces ha habido gobiernos en los siglos pasados que han considerado que invertir dinero público en la defensa nacional a través de la Fuerza Naval pues no era conveniente, con lo cual cuando ha hecho falta la Fuerza Naval para la defensa de los intereses del Estado, de la monarquía, pues nos han dado caña tela, ¿no? Entonces, en este momento, lo hemos hablado con relación a otras materias, la Bahía de Cádiz, en sus astilleros, y los otros lugares donde hay, como por ejemplo Ferrol, la ría de Ferrol, que también tiene construcción naval importante, tiene la mano de obra, los especialistas, la ingeniería, tal, para realmente desarrollar una política global de la defensa nacional a través de la Fuerza Naval. Entonces, con un BAN no es la solución, digamos, de la respuesta que el Estado debe tener para la defensa naval. Entonces, está muy bien, un BAN, que hay 1 millón de horas de... Sí, pero quiero decirte que, bueno, que a lo mejor hay que renovar las fragatas de la Marina actual, hay que hacer un portaaviones nuevo, hay que hacer submarinos, hay que tener una inversión que sea un porcentaje del PIB. En todos los países de la OTAN hay un porcentaje del PIB. Tú no tienes una fuerza naval para pegarle a nadie, pero sí la tienes para defenderte en caso de que te quieran pegar a ti. Y resulta que eso ocurre, que de vez en cuando alguien te quiere pegar. Entonces habrá que el BAN, estupendo, pero que, bueno, a ver cuál es la política de construcción naval militar en los próximos para los próximos 50 años, ¿no? Porque tú no puedes generar una industria de la construcción naval militar
con la ingeniería que se necesita cada vez más, ¿entiendes? Si no tiene los preparativos y las políticas bien ensayadas. Yo no veo, desde luego, a este gobierno en esta línea, pero desde luego esto debería ser. ¿Crees que va a tener un gobierno ese plan para la defensa cuando ha ido provocando con la dejación en muchísimas funciones que los propios jóvenes salgan a los botellones y hacer cosas porque se le ha pedido la autoridad a la policía local, y a la nacional? ¿Los botellones los promueve el gobierno? Lo que ha promovido es que la gente salga a la calle y que la policía no pasa nada y que no hay que respetar nada. Entonces, claro, Emilio, pues evidentemente, eso, ¿cómo de eso? Orden y disciplina. Pero eso es una anécdota. Viene hoy desatado. Pero eso, Emilio, eso es una anécdota en comparación de lo que yo estoy. ¿Cómo estoy, Federico? Menos mal que se le escucha a Federico. Ahí le escucha a Federico. Bueno, yo tengo que poner el contrapunto porque soy pacifista, convicto y confeso, ¿no? ¿Que tú crees que yo no lo soy? No, tú eres. Bueno, no. vamos a Es que, escuchar a Daniel. Hombre, Vamos es a escuchar a que si Daniel. empiezas así, empiezas mal. No, pero no empieces. Baja Escucha la mis argumentos. baja la Enrique. confrontación que conmigo. sigue, por favor. Los titulares, ¿eh? Ah. Argumento. Bueno, es verdad que los buques de acción marítima son lo que llaman ellos versátiles, pueden tener aplicaciones civiles, aplicaciones militares. No es lo mismo, por ejemplo, que las fragatas, por ejemplo, se venden a Arabia Saudí, que son instrumentos armamentísticos de guerra y de agresión incluso. El caso de Yemen es evidente, ¿no? Pero evidentemente Navantia aproximadamente tiene el 80% de la división, no sé, habrán cambiado ahora los porcentajes, fundamentalmente para fines militares y solamente el 20% para usos civiles, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos ofrecido a Navantia, y eso hemos dicho además a responsables de la empresa, también a los trabajadores del metal, es que hagan un tipo de reversión, por ejemplo, de estos porcentajes, es decir, que intenten, por ejemplo, buscar líneas de pedido y cargas de trabajo fundamentalmente en divisiones civiles, y que vayan reduciendo, por ejemplo, toda la parte de división militar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente por lo supone también de oneroso el gasto militar, que es bastante cuantioso, puede ser de orden de 20.000 millones de euros, por ejemplo, en los presupuestos próximos, o incluso más, si se hacen bien las cuentas. Y luego también por ofrecer... Y luego también por ofrecer líneas alternativas, por ejemplo, en Navantia, y se lo hemos dicho, por ejemplo, en la plataforma de trabajadores de metal, que sean básicamente dos. Primero, la eólica offshore, la eólica marina, que ahora precisamente ha creado una división recientemente, la semana pasada, Navantia, con lo cual ve un volumen de negocio ahí brutal, porque además está todo por hacer y además se lo está llevando solamente la empresa privada, Iberdrola, y Navantia, como tú decías, Enrique, tiene tecnología, el saber hacer, experiencia, etcétera, para hacer perfectamente toda la línea de montaje de las eólicas marinas, no solamente los yaques y el cableado y las subestaciones, ¿no? Sino todas las líneas, torres, generadores, turbinas, etcétera, etcétera. Entonces hay una línea de trabajo brutal, por ejemplo, ¿no? Y otra línea también que hemos ofrecido, hasta ahora sin respuesta, pero los trabajadores del metal sí lo ven con agrado, el reciclado ecológico de buques. ¿Por qué? Porque es una exigencia comunitaria, es un reglamento europeo que obliga, por ejemplo, a que un buque no se puede desguazar, digamos, a la vieja usanza de asatarrarlo directamente, sino que hacerlo de forma totalmente controlada y con un vertido cero. Y además reciclando todo lo que se pueda, que es la inmensa mayoría de lo que tiene el buque. Es decir, de construcción naval, no solamente construcción naval. Entonces, esas dos líneas de trabajo podrían ir aumentando la carga, por ejemplo, civil, vamos a decirlo así, la carga versátil, si queréis. El avión Airbus 400M sirve como elemento de guerra, como elemento también de rescate, como hemos visto, por ejemplo, en Afganistán. De esa línea, por ejemplo, de la versatilidad primero y luego del basculamiento, por ejemplo, a la división civil, es una línea, vamos a llamar posibilista, de que los pacifistas, por ejemplo, entre ellos creo que me he incluido también a ti, Enrique, podríamos ofrecer, por ejemplo, en Navantia, para intentar, digamos, reducir más la carga bélica, o es decir, la carga de impacto que tiene, por ejemplo, todavía la construcción del armamento militar. ¿Vale? Rafael. Sí. Bueno, vamos a ver. El problema de la construcción naval, yo creo que hay que verlo de entrada, desde la competencia internacional. Es decir, con el nivel de tecnificación de los astilleros españoles y los sueldos, es decir, los costes, ¿cómo está España en el ámbito internacional? Yo creo que muy mal y que es muy difícil. Muy, muy difícil. Llegó un momento que la construcción naval en España se tambaleó, pero no se tambaleó por una decisión política, se tambaleó porque en el concierto internacional empezaba a no ser competitivo en absoluto. Y los astilleros de Cádiz, cuando la economía española empezó a transformarse, empezó en un declive que no se sabía si era el final de la construcción naval. Después se ha ido
equiparando y ha surgido unas nuevas tecnologías. El gobierno, los gobiernos que sucesivamente han ido encontrando algún sector donde, pero sobre todo también viene una construcción naval de oficio, por decirlo de alguna forma, de encargo directo del Estado a los astilleros, porque es que si no, nosotros podríamos contratar ahora mismo. ¿Qué país le encarga la construcción de buques a España? Claro. España se tiene que meter en unos consorcios internacionales y acudir a unos concursos públicos para tener parte de las construcciones, para participar en construcciones colectivas, etcétera. Pero España ahora mismo, que yo sepa, no soy experto de nada, que es incapaz de acudir a los concursos internacionales, concursos públicos y llevarse contratas. No estamos en esa coyuntura, no podemos. Hay otros países que están en otros estadios de preparación profesional, organización industrial y economía y productividad, que son más competitivos que nosotros, pero sin el menor género de dudas. Así que este encargo es un encargo del gobierno de España a Astilleros de España en plan de ayuda a un sector. Pero vamos, los demás países lo hacen igual, ¿eh? Bueno, sí. ¿Cómo que sí? Hacen igual. No, te digo que sí, pero regular. Es decir, que en países donde hay gobiernos liberales cercanos a los puros liberales, que lo sacan a concurso y el que se lo lleve para él. Y dicen y opinan que mantener industrias nacionales deficitarias es un error. Es un error. Eso es. O sea, durante la época Trump, eso es así. American First, ¿quién crees tú que hacía? Bueno, efectivamente. ¿Y Inglaterra? ¿Quién crees tú que...? En cambio, Australia le ha encargado 9 submarinos a los Estados Unidos. Bueno, claro. Pero porque son submarinos nucleares cuya tecnología poseen los Estados Unidos. Y la venden bajo condiciones, quiero decir que, por cierto, de una cantidad astronómica. Que el encargo de este macrobuque que va a tener durante muchísimos años, y después, eso es un tema, y el otro es el tema laboral. Es decir, si hay perspectivas como esta de varios años, mídase las necesidades laborales y móntense. Para eso sí que hay que tener dinero rápido y organización eficaz para montar las infraestructuras suficientes para que haya personal cualificado para esas necesidades, que son unas necesidades ya programadas. Es decir, no es por sí en el futuro, no. Estos son encargos de planes aprobados y tiene que haber respaldo. Una cosa que laboral. Se habla mucho, que queda muy bien, el llamado I+D. Es que la I+D de la fábrica de artillería de Bazán Antigua, donde está la tecnología punta, ahí hay que hacer mucha más inversión en I+D, allí, porque de esas tecnologías luego salen no sé cuántas cosas, ¿eh? Tenemos que hacer un receso y volvemos en un momento, ¿vale? Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Rafael Garófano, Enrique Montiel, Emilio de la Cruz y Daniel López Marijuán. A ellos les planteamos un momento, Sánchez, que, por un lado, las sorprendentes declaraciones de Pablo Casado acerca de que España está en bancarrota y que va a ser intervenida por la Unión Europea, y por otro lado los abucheos producidos ayer durante los desfiles militar de la Fiesta Nacional Española en Madrid contra el presidente de gobierno, abucheos que suelen darse siempre que hay algún presidente de gobierno del Partido Socialista. Bueno, ¿quién empieza? Emilio, empieza tú. No apuntes tanto que me da miedo, Guillo. Bueno, la primera parte era la bancarrota. Bueno, la bancarrota. Vamos a ver, yo no sé si esa es la palabra adecuada.
si nos ponemos con analistas económicos que cada uno tiene una visión en un momento determinado de la economía española y le llaman de una forma, vamos a ver, por lo tanto, quiero decir que bancarrota, si no es bancarrota, está muy cercana, pero no por echarles... Perdona, pero la discusión no es si España va a crecer el año que viene un 5 o un 6. Claro. Esa es... Claro, pero es que esa discusión... ¿Y eso va unido a la bancarrota? No, vamos a ver. Yo te digo que la situación, lo que vayamos a tener de aquí al futuro, que lógicamente, como siempre, la harán los pequeños profesionales, las empresas y tal, porque los gobiernos no hacen nada de esto, es el Estado el que está o ayudando o impidiendo el crecimiento. Y yo creo que este gobierno actual trae ya una rémora anterior a la pandemia, porque ahora todo se le quiere traer y echar la culpa a que, bueno, que lo que hemos tenido... No, perdón. Este gobierno y este tipo de gobierno que le importa un comino la situación que tenga el ciudadano y anterior a esto vengan asesores, vengan gastos que no son para nada necesarios, eso ya se traía de antes. Si a esto le sumas tú una pandemia malísimamente gestionada, pues yo no creo, sinceramente, Rafael, que tú puedas calificar el panorama de bueno ni de regular. A partir de ahí, todo lo que yo, o sea, por lo menos lo que yo escucho de que ese crecimiento parece ser que no se va a dar, porque estamos en la peor situación en Europa. Y también se dice que el paro no se va a conseguir, el paro que teníamos anteriormente. Ya dicen los grandes expertos que va a haber desempleo, o sea, empleos que no se van a recuperar. Con esas pautas que tenemos, yo pienso, el futuro lo tenemos duro. Si además tenemos una deuda bestial, claro, eso si lo traslada a una empresa, le dice inmediatamente que entre en concurso de acreedores y que haga no sé qué. El Estado parece que, como es menor de edad, como ha ocurrido en todos los ayuntamientos, todo, cuando vino el famoso tema del ministro de Rajoy para rescatar Montoro, perdón, para rescatar a los ayuntamientos que debían una barbaridad, y se fue poniendo, yo sinceramente, conocimiento de la realidad y de los números al céntimo no lo tengo, como creo que no lo tendremos ninguno. Lo que sí considero es que hay una preocupación. Si entramos en la declaración de Casado, bueno, pues la declaración de Casado no es ni más ni menos que no saben qué hacer, no lo sabían ni en la convención, ni lo saben para el futuro, y quieren captar, por un lado, votos de manera moderada de Ciudadanos, y de vez en cuando tienen que dar un palo para que no tenga voto Vox. O sea, tiene una situación de mucha dificultad, Casado, para hacerse un hueco y que tenga realmente las posibilidades de futuro. Y yo creo que cae en este tipo de declaraciones, cae en ese guiño que se quiere hacer para que no le quiten mucho por la izquierda. Pero no le doy más importancia que eso. Yo me gustaría, con el permiso de Rafael, ponerme un poquito tomista, un poquito. El hecho de que Casado diga que estamos en la bancarrota, ¿afecta a la bancarrota? Es decir, afecta al crédito del Reino de España. Es que la gente que constituye el crédito desconoce, caso de que haya bancarrota, que estamos en la bancarrota. No el crédito es decir, bancario, me refiero a la imagen del Reino de España. Yo estoy hablando de eso. Entonces yo lo que creo que lo que ha dicho Casado es una gilipollez más de las muchas que estás diciendo en los últimos 50 años. ¿Me explico? Es decir, tú no puedes decir... No tiene esa edad. ¿Perdona? Te digo que no tiene esa edad, dice los últimos 50 años. Ya, pero yo te lo digo. ¿Tú te crees que se puede decir que España está en bancarrota? Pero, ¿se lo cree él? O sea, ¿cuál es, ¿comparado con quién? ¿Comparado con quién? Eso qué tontería es. Es que estamos en una política de enormidades. El otro día he dicho este ex señor llamado Iglesias que solamente aplauden a la monarquía las derechas. Es decir, la monarquía es una cosa de derecha, no es de la gente. El rey de todo nada más que el rey de la derecha. Es una tontería. ¿Se lo cree alguien eso? Estamos así. Decimos tonterías, o sea, escuchamos tonterías, nos estamos acostumbrando a las tonterías. España tiene una deuda muy grande, derivada de la pandemia, derivada de la mala gestión de los gobiernos
porque la deuda se va acumulando, no sería injusto echarle las culpas a Pedro Sánchez de la deuda, que él ha heredado parte de la deuda que dejaron los demás, como los demás heredaron la deuda que dejaron. Porque es que el problema de la deuda es que la deuda viene siendo ya casi eterna y además nunca se va a pagar la deuda. Entonces vamos a estar aquí pagando los intereses de la deuda, pero no la deuda, porque España no va a crecer en una... vamos, y además incluso naciones con una riqueza intrínseca enorme como Venezuela están con una inflación y una deuda que esa sí que es una deuda y una bancarrota, ¿comprende o no? Por lo tanto, yo, vamos, lo que le pediría al señor Casado, oye, que renueve los órganos constitucionales, ya que ya va siendo hora, y que no diga tonterías, porque a nadie beneficia, ni al crédito de España, ni a los españoles, ni a nada. Es decir, si quiere meter con Pedro Sánchez, está en su derecho, que se meta, pero que no se meta cogiéndome a mí, tirándose o a ti, ¿no? O sí. No sé si me explico. Rafael. Claro, que es que Casado lo tiene muy difícil, políticamente muy difícil, ¿no? Y está, no voy a decir abocado, pero sí muy inclinado a este tipo de manifestaciones. Casado gana las elecciones. Casado gana las elecciones. Bueno, Rafael. pero igual pero las sabes gana. tú que la derecha no vale con ganar, tiene que ganar por mayoría absoluta. No, con la ayuda del señor Abascal. Pero eso esto no está dando las encuestas todavía. No, pero eso vamos. No lo está dando todavía. Bueno, vamos a escuchar a Rafael. No, pero yo lo que veo es que España en la bancarrota es como una premisa que se proclama. ¿Quién se la cree? Pues los que están muy propensos a creérsela porque tienen una actitud de a ver si se va este gobierno, sí. Al margen de cualquier tipo de análisis y tal, por cuestión ideológica, de opción política y tal, que se vaya. Entonces le plantea una premisa de está en la bancarrota y dice, es verdad, dice, y ahora a partir de ahí empieza el discurso político, ¿no? Bueno, yo atiendo a informaciones de organismos internacionales y lo que se ve en la calle y digo, información de organismos internacionales y lo que yo veo en la calle, si yo tuviera dinero ahora lo metería en la bolsa. Así de claro, si tuviera dinero lo metería ahora mismo en la bolsa. Pasada la pandemia, con las ayudas europeas y la coyuntura internacional, yo creo que España va a crecer sí o sí, y va a crecer bastante o mucho. Esa es la perspectiva. Entonces, yo la premisa esa me parece una mentira que cae por su propio peso. Y que no se la creen ni la gente que tiene dinero, ni los empresarios, ni un sector muy importante que está ahí metido de los votantes del Partido Popular. No se lo creen. Lo que pasa es que el político sí. Tiene que hacer esa proclama para en función... Es como una tribuna. Esa proclama es una tribuna y encima se sube y empieza el discurso político. Pero claro, mira, se ha subido en España en un rollo... Hay mucha gente, como un amigo mío, que es de derecha, lo dice... Yo creo que es un poquito más de derecha, pero bueno. Y el otro día me dice, oye, ¿sabes una cosa? Me gusta mucho, pero cada vez más, los artículos que escribe tu amigo el comunista. Sorprendido. Dice, oye, me gustan mucho los artículos de tu amigo el comunista. Voy a tener que autocensurar. Pero estos somos los españoles. Pero ese es un discurso, por ejemplo, porque fíjate, él ha conseguido durante muchos años que la gente piense que es comunista. Por lo tanto, el magnífico discurso de derecha que mete Fernando entra muchísimo mejor porque viene con ese lado. Bueno, perdona, Daniel, que una cosa es la posición del Partido Popular y los análisis y tal, y otra el ruido callejero. A mí ese tipo de ruido callejero, de izquierda o de derecha, siempre me parece una cosa, iba a decir de gentuza, pero de gente con poco nivel de ciudadanía y de cultura. Eso de irse a vociferar en contra de una fiesta nacional, donde está el conjunto de las autoridades del país, el rey. El rey, y bueno, y todos los demás democráticamente puestos allí. Oye, que a Borrell en el Congreso le han tirado un escupitazo. Sí, no, ese tipo de cosas. Cuidado, ¿eh? Pero tú te refieres a lo que decía Pablo Iglesias de Jarabe Democrático, ¿no? Yo lo lamento mucho. La fiesta... Daniel. Sí. No, vamos, coincido con vosotros, Casado comete un error terrible al decir esa mentira, ¿no?, de que España está en bancarrota. Es falso. La prima de riesgo, por ejemplo, está en situación precisamente óptima, por menos en relación, por ejemplo, con lo que estamos
en el pasado hace más de 10 años, ¿no? Que estamos prácticamente en situación de quiebra total, ¿no? Y luego también comete dos errores. Primero, el utilizar el cuanto peor mejor, ¿no? El catastrofismo, que eso no genera réditos, no genera más votantes y tal. Y el segundo también, evidentemente, el arrimarse a la extrema derecha. O sea, prácticamente el tener un discurso equivalente, intercambiable con Abascal y con Vox, significa que mucha gente, pues en vez de la copia, va a preferir el original, con lo cual no va a generar tampoco mucho más votos, con lo cual es una torpeza, además de ser una estupidez, como decía también Enrique y tal. Entonces es evidentemente completamente indefendible. La única diferencia de la situación que es grave, la que tiene la economía española, Emilio, en relación con una empresa privada, es que tenemos un respaldo que se llama Banco Central Europeo, que va a utilizar la máquina de hacer dinero y va a generar bonos, por ejemplo, y nos van a hacer le está haciendo ya una inyección de dinero descomunal. Los fondos de Next Generation son solamente en la primera fase 74.000 millones de euros y tal, con lo cual no hay quiebra en absoluto, porque no lo va a permitir directamente la Unión Europea, así de claro, ¿no? Y luego también porque lógicamente hay políticas que pueden, por ejemplo, llevarnos un poquito a superar esa situación de crisis, digamos, pandémica y crisis sistémica que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces hay líneas, por ejemplo, que sí dan márgenes, por ejemplo, de esperanza de poder remontar esta crisis en mejores condiciones, ¿no? Independientemente de que los gestores no sean, y te doy la razón, digamos, los más idóneos, ¿no? O los más eficientes y tal, ¿no? Pero hay una situación realmente esperanzadora, por lo menos para mucha gente, sobre todo porque han visto, digamos, el túnel de negro negrísimo y ahora ven, por utilizar el tópico, la luz, por ejemplo, de salida del túnel, ¿no? O sea, con lo cual es evidentemente falso, de toda falsedad, lo que decía Casado. Y en relación con los gritos y los insultos de fiesta nacional, es una pura obscenidad. Decía, que ser directamente educado, simplemente, ya no solamente cuestión de ideología política, y respetar, por ejemplo, las instituciones. En el Congreso. Indefendible, pero te digo una cosa, Daniel, mira, pero Daniel, lo que se le critica, incluso afea a la derecha, es el acercamiento a la extrema derecha, que significa Vox. Pero es que por el otro lado tenemos lo mismo. Es que el PSOE se ha acercado a los sectores más antisistema, a los sectores, al independentismo, claramente, al nacionalismo radical y a Bildu. ¿Entiendes? Con lo cual es que se ha perdido. Pero no es equivalente el neonazismo, por ejemplo, con la izquierda radical. Hay un artículo muy bueno, por ejemplo, Sánchez Cuenca en el País y tal, que lo dejaba muy claro de manifiesto. Léetelo. Claro, no es es equivalente. El hombre de izquierda lo ve, no estoy de acuerdo, digamos, más atenuadamente que yo, que soy de izquierda poética nada más, no soy de otra. Entonces, lo que quería decir era eso, ¿no? Que es que desgraciadamente España ha perdido la centralidad. Cuando recupere la centralidad y se potencie el Estado como un Estado unitario, que esto es España, ¿no? Entonces las cosas irán mejorando. Pues vamos a hablar de centralidad, de la descentralidad. Venga. Y a ver qué opináis sobre esa idea, que creo que va al Congreso Federal del PSOE, la semana que viene es en Valencia, de sacar de Madrid algunos de los organismos del Estado. Me opongo, yo me opongo. Yo de acuerdo. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Descentralizar. Llevarte de Madrid todo. Todo no, pero por ejemplo el Tribunal Constitucional que está en Cádiz lo apoyo perfectamente. Yo creo que tenemos un Estado que tiene una capital. Las capitales de los Estados se forman en el transcurso de los siglos. Han pasado muchos siglos para que Madrid sea la ciudad de toda España. Allí nadie es extranjero en Madrid, nadie es recibido mal, todo el mundo se integra y se ha construido realmente Madrid es un distrito federal. Lo que sea yo creo que es una venganza, en cierto modo una venganza de Pedro Sánchez, que Madrid no lo quiere, lo rechaza electoralmente, y entonces dice, pues ahora te va a enterar, ahora me lleva esto para aquí, me lleva para... Y no sabe el daño que va a hacer un daño enorme, porque es que... no va a hacer nada, si todo esto es canto de sirena. Si logra hacerlo, va a hacer un gran daño a lo que es la constitución de una nación, que tiene una capitalidad, que es, ya digo, un distrito federal, ¿no? Y que, bueno, yo como gaditano me encantaría que aquí estuviera todo, me explico, pero es que todo está en un sitio, porque ese es el sitio de todos, no el sitio donde está todo, sino el sitio de todos. Allí todo el mundo es recibido como lo que es, porque ese es un poco la casa común de toda España, Madrid. Sí, pero hay muchos países europeos... Sí, pero no es España. Hay muchos países europeos que tienen un nivel de descentralización
administrativa del Estado mayor, Alemania, por mucho ejemplo, mayor. que no está centralizado y Y- tiene muchas sedes y yo- repartidas por el territorio. ¿Cuándo se unifica Alemania? Mirad, El Estado federal. yo lo voy a ver desde un punto de vista que no lo he escuchado todavía, que es el punto de vista humano. Es decir, yo he hablado en el transcurso de mi vida con mucha gente que se iba a vivir a Madrid porque en Madrid hay muchas posibilidades y en Madrid mis hijos tendrán posibilidades y mis negocios en Madrid podrán. Resultado de eso, la España vaciada, el desequilibrio territorial y económico brutal, y que junto a la administración del Estado giran las personas que tienen intereses y familias alrededor de los que ocupan cargos públicos en las instituciones del Estado que están en Madrid. Resultado, el querer vivir allí en todos los sentidos, en el político, en el económico y el laboral. Consecuencia, cuando se hacen inversiones económicas empresariales, van junto a los organismos que están allí situados, los organismos políticos. Cuando se quiere hacer, por ejemplo, construcción aeronáutica, una gran inversión, no viene a Cádiz. ¿Por qué? Pues porque los directivos quieren vivir en Madrid, que es donde hay futuro empresarial y futuro para los hijos y futuro es futuro y futuro y futuro. Es decir, el resto, la centralidad bruta que tiene Madrid genera una centralidad no política, sino en todos los sectores sociales y provoca un daño en la periferia, por ejemplo, Cádiz, por ejemplo, tremendo, tremendo. Y aquí a Cádiz no va a venir ningún organismo, no porque el gobierno diga, no, lo estoy planteando ya para nuevos organismos, no los que hay. No, es que los que hay no iba a poder. No iba a poder. Tú no quitas de Madrid, de vivir en Madrid, a los que han llegado a Madrid pensando que es la meta laboral, la meta profesional, la meta familiar, etcétera. Que esos son miles y miles y miles que están alrededor del éxito de lo que da la gran capital. Y eso se va autoalimentando y se va monstrualizando cada vez más. Pero Rafael, Cada vez más. pero tú tienes que aplicar porcentaje. Aguántate porque no hay tiempo. No hay tiempo. Y es el desequilibrio entre Madrid y la nada. Madrid y la nada. Eso es un poco, no ya Barcelona, que Barcelona no tiene nada que hacer. Bueno, hay dos partes. Una que está claro, yo también participo. Tú conoces en la mucho de lo que yo he hablado. Sí, señor. Sí, totalmente. Vamos, totalmente. Y te lo ratifico. Lo que ocurre es que yo añadiría algo más, que en la experiencia que tenemos de la descentralización en España, cuando las economías son las autonomías son un derroche increíble, las diputaciones se tenían que haber suprimido hace muchísimo tiempo. Vale. Me da miedo pensar en otro elemento más en el que digan, bueno, pues de momento, mientras están en Cádiz el Tribunal Constitucional, pues entonces tendrá que tener un asesor y otro, y le pagaremos los aviones y su casa mientras está en Madrid al otro, y cuando tú dices, bueno, ¿y qué pasa? Al final esto es un desastre. Las sesiones del tribunal serían lunes y martes para coger el avión en Jerez lo más rápido posible. Incluso promocionaríamos un aeropuerto en Cádiz para irse directamente. Claro. Y que sí, evidentemente, en un pre-congreso que tiene efectivamente esa inquina que le tiene Pedro Sánchez a Madrid, ¿tiene que ver con esto? También. Daniel. Sí, no, la descentralización, y si se hace bien, evitando derroches y despilfarros y tal, es eficiente. No solamente puede ser justa, que también, ¿no?, para evitar efectivamente ese despoblamiento y esa, digamos, infraconsideración, ¿no?, de municipios como, por ejemplo, como el de Cádiz, ¿no?, pero también una componente política, lógicamente, de una rivalidad política en el sentido de un territorio como es Madrid, que ahora mismo para la izquierda es un territorio hostil políticamente, ¿no? Pero yo creo que saldríamos ganando no solamente los gaditanos, sino todos los españoles en general, ¿no?, de ver, digamos, que las responsabilidades están compartidas, ¿no?, como decía antes, pasa con Alemania y con el Estado federal. Karlsruhe, por ejemplo, pues tiene una sede de Tribunal Constitucional, o Estrasburgo, por ejemplo, y tiene otra sede también, por ejemplo, en Francia, ¿no?, que es además un Estado mucho más centralizado. Entonces no pasa nada, no hay que romperse, digamos, rasgarse las vestiduras porque planteemos, por ejemplo, una descentralidad, pero ojo, sin componentes políticos, en el sentido de que se vea como una represalia o como una especie de contramedida, por ejemplo, al auge que ahora mismo tiene, por ejemplo, Madrid como capital y como comunidad autónoma, que lo tiene, aunque sea solamente por motivos mediáticos, ¿no? Entonces yo creo que sí saldremos ganando, como dice Emilio, si se hace bien. La culpa la tiene Felipe II. Si hubiera llevado todo a Lisboa, todo a Lisboa, España sería distinta
y estaríamos más de otra manera. Enrique, si viéramos cada organismo del Estado con los puntos suspensivos y el dinero de gasto, de funcionamiento y personal, veríamos lo que supondría para los sitios que eso llegara allí. A los sitios, no digo ni Cádiz ni ningún sitio. Sí. El reparto de eso es lo que eso supondría para aquellos lugares que le tocara. Totalmente. Bueno, dedicatorias. Bueno, yo a mis amigos Rafa y Cristina, a Antonio Tornay y a hoy en especial voy a dedicarle a todos estos amigos hispanoamericanos que coincidí con muchos de ellos en el Colegio Mayor Nuestra Señora de Guadalupe en los momentos universitarios y que hoy te llaman y me mandan WhatsApp diciendo que cómo es posible que con lo que se está diciendo las barbaridades sobre el descubrimiento de América, que tengan que ser ellos los que sí lo tienen muy claro, los que ayuden a hablar en el ámbito positivo. Y cada vez uno de los temas que se tenía que haber intentado también en el 12, falta un discurso en contra de todas estas barbaridades que se están diciendo. Bueno, pues con esta proclama hispanista, imperial Imperial comunista. imperial de Emilio de la Cruz, damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz, a Daniel López Marijuán y a Rafael Garófano sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.